Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esta es una cuestión interesante. ¿Por qué deberíamos pensar que fue lo más razonable o lo más conveniente que la persona del Hijo sea específicamente la que se encarne y no la persona del Padre o la del Espíritu Santo? ¿Cómo dilucidar esto? Pues bien, en el año 2019 yo tuve un debate sobre el tema de la Trinidad. Está disponible en mi canal de YouTube. Lo encuentran como Trinidad versus Unicidad, debate Trinidad versus Unicidad. Y este debate lo sostuve contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra. De hecho, él es el teólogo unicitario más reputado de toda habla hispana. Su libro Un Dios Falso llamado Trinidad, pues es un libro que ha circulado bastante en los ambientes antitrinitarios. Pues bien, uno de los argumentos que desarrollé en ese debate y que en general me encontré con que no fue prácticamente respondido, casi ni se lo tocó, es que el hecho de que el Padre nos entregue a su Hijo tal que el Hijo se encarna y muere por nosotros, manifiesta de forma más plena y excelente el amor de Dios. Desde esa perspectiva, la respuesta sería que la razón por la cual se encarnó la persona del Hijo es porque esto nos manifiesta mejor el amor de Dios. Vamos, los seres humanos tenemos la razón natural. Y desde la razón natural entendemos que el amor natural más fuerte que existe es el amor de los padres por los hijos. Piénsese en el paradigma de amor, el amor de una madre. O piénsese, por ejemplo, en los que tienen hijos, cómo uno ama a sus hijos. Yo tengo una bebita y la amo con todo mi corazón. Pues bien, ¿qué sucede aquí? El Padre, la persona divina del Padre, engendra, ¿no?, en su subsistencia eterna, a la persona divina del Hijo. Y ahí está un amor, pues, especialísimo. O sea, es ese amor especialísimo mismo lo que constituye a la persona del Hijo. Entonces, ¿dónde se manifestaría más amor? ¿En que el Padre mismo se encarne o en que el Padre nos ofrezca a su Hijo? Uno lo puede plantear así. ¿Tú qué verías como mayor sacrificio? ¿Sacrificarte tú mismo o que se sacrifique tu hijo? Todos los que somos padres de familia sabemos que es mucho mayor sacrificio permitir que nuestros hijos pasen por algún dolor o por algún sufrimiento. De ahí que las madres digan, ¿no?, cuando castigan a los niños, esto me va a doler más a mí que a ti. Y lo dicen en serio. Entonces, ¿por qué es necesario que se encarne la persona divina del Hijo? Porque permite que se cumplan dos condiciones. Uno, que es verdaderamente Dios quien se encarna, porque como la persona del Hijo tiene también la plenitud de la esencia divina, entonces es Dios mismo el que viene. Pero al mismo tiempo, Jesucristo, como la persona del Hijo, siendo Hijo de Dios Padre, pues permite que Dios en la persona del Padre, nos entregue lo más preciado que tiene, a su Hijo. Y esa es la máxima manifestación del amor de Dios. Y luego Jesús nos enviará a aquel que es el vínculo especial de unión entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a ver el sustento bíblico de esto que estoy diciendo, que se puede percibir desde la razón natural. En Génesis 22:2 leemos: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le está ordenando a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Si Dios le hubiera ordenado a Abraham, tú mismo sacrifícate, seguro Abraham lo habría hecho de forma más rápida y sencilla que cuando se encontró con que Dios le ordenaba que sacrifique a su hijo. Ahora, el objeto de Dios no era que Isaac muera, que el hijo de Abraham muera, sino era establecer de forma sumamente elocuente este símbolo de entregar al hijo. ¿Por qué? Fíjense cómo dice: tu único, Isaac, a quien amas. Pues bien, de Jesucristo, ¿qué se nos dice? Que Él es el unigénito del Padre.
Así, por ejemplo, en Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Entonces, noten cómo en el texto de Génesis se resalta que Isaac es el único hijo de Abraham en ese momento. Entonces era costosísimo para Abraham entregarlo. Y en Juan 3:16 se nos dice que Jesucristo es el único hijo del Padre. Asimismo, en Génesis 22:2, respecto a Isaac, se dice a quien amas. O sea, Abraham ama a Isaac. Y a su vez, en el bautismo de Jesús, cuando Jesús sale del agua, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. Entonces, Dios, en la persona del Padre, al darnos a Jesús, en tanto la persona del Hijo, pues nos está demostrando algo absolutamente extraordinario. Y así lo percibió el apóstol Pablo, quien escribe en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Entonces es en virtud de que el Padre nos ha entregado a su Hijo, de que es la persona del Hijo quien se ha encarnado, que podemos tener mucha confianza en el amor de Dios. La respuesta a esto es simplemente no. No es el caso que la persona divina del Hijo haya dejado de estar en el cielo al momento de encarnarse. De hecho, el afirmar algo contrario a esta definición sería herejía, de acuerdo al menos al estándar del Concilio de Roma, en el año 382, donde dice, cualquiera que diga que el Hijo, mientras estaba encarnado en la tierra, no estaba en el cielo con el Padre, es un hereje. Ahora, ¿cómo se puede dar esto de que Jesucristo encarnado en la tierra al mismo tiempo esté en su forma divina en el cielo? Esto nos lo explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 1, artículo 1, solución 1. Dice el santo, abro cita, el misterio de la encarnación no se verificó como si Dios pasase de alguna manera de un estado a otro que no tuvo en toda la eternidad, sino en que se unió a la criatura de un modo nuevo, o mejor, porque se la unió a sí mismo de una manera nueva. Entonces no es que Dios mute encarnándose, o sea, saliendo de la sustancia divina para encarnarse. No, la encarnación, según explica Santo Tomás, se da en virtud de que Dios dispone, en su acto puro eterno, unir a la naturaleza humana de Cristo a su propia esencia divina. Pero Dios es omnipresente y está presente en todo, y la persona del Hijo es plenamente Dios. Entonces Jesucristo está plenamente presente en su forma encarnada y plenamente presente en el cielo y plenamente presente en todo lo demás, así como Dios es omnipresente. Lamentablemente en la cristología, especialmente la cristología moderna y contemporánea, se ha olvidado mucho la cuestión del atributo de omnipresencia que debe tener plenamente la persona del Hijo, inclusive durante su encarnación, porque Dios en sí mismo es omnipresente. Y por lo tanto, si decimos que el Hijo encarnado ya dejó de estar en el cielo en ese momento, entonces estamos diciendo que ya no es omnipresente y estaríamos negando su divinidad, lo cual sería, pues, herético. De hecho, hay un teólogo llamado Theodor Zachariades que escribió un libro entero al respecto, titulado La omnipresencia de Jesucristo, el atributo ignorado de la cristología evangélica. Este autor escribe, la tesis de este libro es que Jesucristo, como plenamente Dios en su estado encarnado, tuvo y ejerció el atributo de omnipresencia divina durante su estancia en la tierra y más allá. Al enfocarse en la omnipresencia, el atributo ignorado, esta perspectiva también sirve como punto focal para conceptuar la encarnación. Hay una evidencia bíblica interesante que tenemos a este respecto. En Lucas 23:43, donde Jesús crucificado le dice al buen ladrón que se arrepentía, ¿no?, en ese momento y lo reconocía como Señor, Salvador y Dios. Jesús le dice, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, resulta que Jesús crucificado, ¿qué pasó con él en tanto su encarnación? Pues ahí Jesús muere y su cuerpo al sepulcro. Y su espíritu se dice que bajó a los infiernos, que se entendería como el seno de Abraham, para liberar a las almas que estaban prisioneras allí, y luego resucitó.
Pero hay que decir que Jesucristo, al mismo tiempo que hizo todo eso y que murió y que estuvo en el sepulcro todo el Sabbat y que luego resucitó el domingo y que también tuvo que descender en espíritu a los infiernos para liberar a las almas que estaban allí atrapadas, hay que decir que Jesús, en tanto hizo todo eso, no dejó de estar en el cielo, porque Jesús dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús ese mismo día también ya estaba en el paraíso. No le dijo al buen ladrón: no, es que me vas a tener que esperar porque el día de mañana sábado voy a estar muerto en la tumba y de paso tengo que ir a los infiernos a sacar gente y no voy a estar en el cielo en ese rato. No, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente Jesús estaba también en el cielo. Acusar al Evangelio de Juan de la herejía gnóstica es algo que se puede refutar muy fácilmente en virtud de la encarnación. Precisamente la dualidad que planteaban los gnósticos, y ahí también lo seguían los docetistas, que son unos herejes de los primeros siglos, es que el espíritu es bueno y la materia es mala. Hay una dicotomía bien-mal y espíritu-materia. Sin embargo, si uno va al Evangelio de Juan, nos encontramos con que la parte material de Jesús no es desdeñada, sino el hecho de que Él vino verdaderamente en carne es fuertemente afirmado. Y de Jesús en el propio Evangelio de Juan se afirma que es Cordero Inmaculado, Cordero sin mancha. En consecuencia, o sea, la carne misma no lo mancha, lo cual es contrario a las ideas heréticas de los gnósticos. Así, por ejemplo, leemos en Juan 1:1. Al principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa es la persona divina del Hijo. Y en Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne. Otras traducciones dicen: y el verbo se hizo carne. Siendo que al principio dicen: al principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el Evangelio de Juan no tiene problemas en decir directamente que el verbo se hizo carne. Entonces no tiene las dualidades de los gnósticos de despreciar la carne o algo por el estilo. Es más, el propio apóstol Juan en su segunda carta llama anticristos a los que sostienen esas herejías tipo gnosticismo o docetismo. Porque él dice, segunda de Juan 7, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces, por ejemplo, los herejes docetistas, en línea con las creencias también que tenían los gnósticos, al considerar la materia mala, decían que el cuerpo de Jesús era solo un cuerpo aparente, como una especie de holograma. Pero lo que nos dice segunda de Juan 7 es que decir que Jesucristo no ha venido verdaderamente en carne es ser un anticristo. Entonces resulta una acusación totalmente absurda decir que el corpus joánico está plagado de gnosis. Al contrario, el corpus joánico está plagado de rechazo a la gnosis. Lo que nosotros encontramos en el corpus joánico no es que Jesús se propone simplemente como una luz superior que viene a iluminarnos, sino que Jesús también se propone como el buen pastor. Y esa figura del buen pastor es muy mencionada en el Evangelio de Juan. Y el buen pastor es cercano a las ovejas. Y esa cercanía de Dios con el hombre no es algo que se contemple en el gnosticismo. En el gnosticismo solo algunos iluminados son los que llegan a ese nivel más alto de luz. Pero no, Jesús es cercano a sus ovejas. Y bueno, eso es lo que vimos en el programa de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.